Feliz Día del Padre a todos los padres de este planeta, en especial a ti, papá. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Estamos llegando, estamos subiendo. Castellana, recuerda dejar tu like, recuerda dejar tu suscripción. Muchas gracias porque somos ya 61.000 suscriptores, bueno, un poquito más, no exactamente. Se va a hacer muy duro, muy duro no ver al Real Madrid durante estas 2 semanas. Hasta el 31 de marzo nos jugamos aquí en casa, partido de Liga contra el Athletic Club de Bilbao. Mientras tanto, entre medias tenemos ese partido de leyendas, ese Classic Match, y también ese amistoso entre España y Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que, bueno, parón de selecciones. Así que venga, ponte cómodo que empezamos la vuelta, siéntate y ponte el cinturón porque vienen curvas. Venga, comenzamos. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 19 de marzo, Día del Padre in the night. Damos la bienvenida al mejor estadio del mundo. Vente conmigo, vamos a ver qué nos depara tanto el exterior como el interior. Bueno, ya en un primer vistazo podemos ver pantallas encendidas, en este caso en la 2022. Las demás, las contiguas, están apagadas. Dejamos el modo gran angular. A la izquierda ya visteis la semana pasada que estaban con los trabajos de la colocación de las letras, en este caso la U de Bernabéu y el escudo del Real Madrid. No se llegó a colocar la corona, pero se lo llevaron, parecía muy pequeña, parece que estaban haciendo pruebas, así que bueno, veremos a ver cuando vuelven a trabajar en la colocación de las letras, que ya es la guinda al pastel. Este pastel que ha ganado tantas Champions, tantas ligas, tantas Copas del Rey, tantos trofeos que tiene en su interior, que por eso es que tenemos tanta envidia. El antimadridismo, la gente no es de su equipo, es antimadridista, y luego del Atleti, luego del Barça, de su respectivo equipo o lugar, porque claro, eso muchas veces tiene que ver. Nada, llegamos a Castellana, aquí tenemos la fachada oeste, ahí podemos ver en la parte superior pues básicamente las estructuras, los soportes, donde la semana pasada vimos ese gran momento en el que, bueno, de forma efímera vimos cómo colocaban la U de Bernabéu y también el escudo del Real Madrid sin la corona. Y pues bueno, vamos a asomarnos por estas vallas de aquí, por si acaso, a ver si con un poquito de suerte pues podemos ver si han traído otras letras, aunque bueno, lo podemos ver desde la torre B. Estos anillos de aquí, luego cuando accedamos lo veremos, pero no tiene pinta que hayan traído más letras. Además no va a dar tiempo, estamos a martes. El Real Madrid Leyendas juega este sábado a las 12, no el Real Madrid primer equipo, porque está la mayoría de los jugadores concentrados con sus respectivas selecciones. Y este sábado sí, a las 12 tenemos partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ese partido de las leyendas entre el Real Madrid y el Porto. Aquí estaremos, aquí estaremos para ver qué tal se nos da ese partido. Siguen los trabajos, muchísimos trabajos que tenemos en la zona de Castellana, ya sabéis, para reforzar toda esta cimentación, para los trabajos del futuro parking. Y también, como he dicho al principio del vídeo, podéis ver las pantallas encendidas de las puertas de acceso. En el fondo sur no estaban encendidas, solamente esa puerta que hemos nombrado. Y aquí en el lateral oeste vuelven a encender este color característico que hemos visto las últimas veces, estos últimos días, estas últimas semanas. Aquí en el canal, este color blanco que predomina en las puertas de acceso, en este caso del lateral oeste. Muchísimo trabajo. Aquí tenemos un camión descargando material. Bueno, el camión no está descargando, lo están descargando los pedazos de cracks. Ahí al fondo tenemos pues básicamente el epicentro de los trabajos que están realizando en la zona de Castellana. Hasta incluso me atrevería a decir que parece que ya están tapando todo ese lugar. Al menos tenemos tierra ahí, no sé si para tapar o no, pero aquí a la izquierda, ahora que lo veo, están preparando para introducir un pilote nuevo. Ayer vimos en primera persona cómo creaban los agujeros. Si aún no lo habéis visto, bueno, pues
os recomiendo que veáis el vídeo de ayer, aunque bueno, la verdad es que tiene bastantes visitas, así que imagino que lo habréis visto. Y en este momento lo que van a hacer es introducir este gran pilote. Seguimos avanzando, vente conmigo, dame la manita. Antes de pasar al fondo norte, quiero enseñaros, pues básicamente los andamios que tenemos en la zona del lateral oeste. Ya sabéis que su función es, pues aparte de colocarse en ese lugar, es soportar el peso de los pedazos de cracks que están trabajando en esos tramos de la estructura del lateral oeste, de aquí de Castellana, para pintar de ese color negro y disimular el interior desde el exterior. Ahí podemos ver los que restan, los andamios que restan ya, muy poquitos, en la zona cercana a la torre C, y ahí al fondo, que luego veremos también cuando accedamos al interior cuántos restan. Bueno, la verdad que es que no lo podemos ver muy bien, pero bueno, lo veréis luego más tarde cuando accedamos al interior, esos andamios que restan ahí en la parte más cercana a la torre B. Vamos a echar un vistazo, ya que estamos por aquí en las alturas, a este gran socavón que tenemos en Castellana, ya prácticamente con Rafael Salgado. Lo que podemos ver desde aquí prácticamente parece un acantilado, parece un acantilado. Eso sí, si venís por aquí no os tiréis de cabeza, Ahí al fondo no hay agua, hay mucha tierra, mucha piedra y mucho escombro. Así, uy, 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 se ha roto el depósito de agua. No, 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 tío, no. Que estamos en sequía, hombre, que estamos en sequía. Venga, seguimos. Como decía un suscriptor en el día de ayer, esta imagen es tremenda, es muy, pero que muy bonita, el modo gran angular de la parte de Castellana y la parte de Rafael Salgado. Pero ayer yo me quedo con una imagen que es, pues para mí, yo creo que es histórica, que es básicamente un primer plano de las pantallas encendidas del fondo sur, con las animaciones del escudo subiendo hacia arriba, que ya conocéis, perdón, y esa plataforma que estaba manipulando, o al menos corroborando, que todas las secciones, todos los sectores de esas pantallas que ya están colocadas y que hace tiempo que están en funcionamiento, pues estaban revisando esas pantallas, básicamente. Y entonces vimos cómo la plataforma, la cesta en sí, estaba prácticamente penetrando este lucerío, ¿no? Esas pantallas que tenemos encendidas, y a mí esa imagen me impactó demasiado. Así que, bueno, le iba a haber contestado, a mí me gustó más el minuto X, el minuto, no penséis mal por X, pero me gustó más esa imagen donde se vieron a los pedazos de cracks ahí justamente en las pantallas encendidas del fondo sur. Imagino que alguno más lo habréis pensado, pero bueno, hay gente que no comenta. Nada, estamos aquí ya en el fondo norte, dejamos atrás la Castellana, dejamos atrás el lateral oeste. Como podéis ver y visualizar, no tenemos las pantallas encendidas, no están realizando pruebas. Lo que sí vemos es que están empezando a levantar ya el suelo, han colocado los New Jerseys en toda esta zona y han empezado a levantar toda esta parte de Rafael Salgado. No sé si para alguna acometida o simplemente los trabajos que tienen que realizar. Vamos para allá y lo vemos en primera persona. Bueno, vamos a esperar a que pase el camión, el camioncito, la furgoneta, como se llame, el coche también, bueno, y otro coche, bueno, y viene otro coche, bueno. Bueno, vamos a ver si no hay ningún tipo de peligro. Niños, no hagáis esto en casa. Ahora, venga. Y ya podemos ver mucho mejor, porque si vamos por el otro lado de la acera no vamos a ver nada con estas vallas blancas. Así que, niños, por favor, no hagáis esto en casa si me estáis viendo. Vamos a acercarnos, ahí nada, ahí de momento tenemos un cúmulo de New Jerseys. Y aquí lo que digo, han abierto en canal todo este suelo. Ahí está. Pero de momento pues no han abierto más. Ahora veremos qué están ejecutando allí al fondo con el tractor, con esa retrocargadora, y por supuesto, a la vez que estás picando tienes que recoger todo ese escombro con la excavadora que tenemos justo detrás. ¡Wow! ¡Qué pedazo de coche! Bueno, aquí de momento están picando con el martillo hidráulico. Están creando toda esta línea de socavón desde la parte de la torre D hasta la parte central de Rafael Salgado. Empiezan ya los trabajos de remodelación en este lugar, en este fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí al fondo tenemos pues lo que van a ser las baldosas en este suelo, parecen de granito también. Parece que todo el alrededor del estadio va a tener este material. Así que bueno, imagino que esto lo han traído ya
para dentro de muy poco colocarlo ya en su debido lugar. Venga, seguimos. Dejamos atrás el fondo norte y bienvenidos al lateral este y Padre Damián. Ahí podéis ver lo que me ha hecho mi compadre, mi amigo, que me he encontrado ahora con él. Ahí en el fondo norte, pues ahí tenemos las pantallas encendidas, pues básicamente en los lugares que hemos visto en los últimos días, en los últimos vídeos aquí en el canal. Estas puertas más cercanas a la torre D y luego el acceso también al restaurante de la parte norte del lateral este. Mira, ha venido aquí el coche que hemos visto antes, es un Porsche. Madre mía, lo quiero para Reyes. Ayer llegamos a la plaza de Sagrados Corazones, día 18 de marzo, y vimos cómo en esos momentos, en esos precisos momentos, pues llegaba un camión, o había un camión en este lugar que estaba a punto de desechar, de arrojar pues toda esta tierra que en el día de hoy ya vemos cómo tapa todo este socavón que tenemos a la izquierda y este que tenemos a la derecha. ¿Para qué? Para empezar a hormigonar y también tapar, dejar todo pues a nivel con todo este suelo de la plaza de Sagrados Corazones, y que este fin de semana, este sábado, pues no haya ningún problema para que los vehículos de alto tonelaje pues puedan acceder sin ningún tipo de problema al parking del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a asomarnos por encima de la valla, nunca a través, a ver qué tenemos en este lugar precioso, bonito. Siguen ahí con las reformas, o al menos los acabados finales en ese suelo que se acaba de incorporar a las filas del Real Madrid hasta hace muy poquito tiempo. A la izquierda la pradera mágica, a la derecha también, y ahí al fondo las puertas de acceso del lateral este. Vamos a ver desde el fondo sur, porque desde aquí no veo nada, a ver si tenemos alguna encendida. Vamos para allá. Aquí a la izquierda tenemos el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, a la derecha tenemos las puertas de acceso, el lateral este, y podéis ver que las puertas de acceso pues están completamente apagadas. Ayer vimos, no me acuerdo qué puertas, creo que eran las más cercanas al palco de honor, estaban encendidas, y creo que hoy están apagadas, ¿o no? Sí, están encendidas, están encendidas también. Así que bueno, diferentes pruebas en las diferentes puertas de acceso que tenemos ya en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, donde aquí en el fondo sur sabéis que falta muchísimo trabajo, tanto en el interior como en el exterior. Falta darle continuidad a todas esas pantallas que ya tenemos colocadas, al igual que también el acceso a la tienda oficial del Real Madrid que tenemos en la parte central, que obviamente está de forma provisional en esta ubicación hasta que se inaugure el estadio, o al menos hasta que esté ya operativa la tienda en el lateral este. Así que con esta imagen nos despedimos del exterior y vamos al interior. Bueno, pues aquí estamos un día más en el Tour Bernabéu. Vamos a ampliar todo lo que podamos para ver esta esquina que no podemos ver desde el segundo anfiteatro del lateral oeste. Ahí veis algunos sectores apagados, pues bueno, es lo que van realizando para seguir con las pruebas en las pantallas que ya tenemos colocadas, hasta incluso las mallas LED de las propias esquinas. Es decir que la otra está completamente encendida, lo vais a ver ahora, que en el día de ayer nos encontramos pues diferentes sectores que iban apagando y encendiendo pues a medida que iban con las pruebas en los diferentes sectores. Así que nada, venga, vamos para adentro. Bueno, pues aquí estamos viendo la parte de la fachada oeste, aquí en la zona de Castellana. Ya sabéis que han estado pintando durante todos estos días pues toda esta estructura para disimular el interior desde el exterior. Ahí veis pues prácticamente lo mismo de ayer. Falta un pequeño sector por terminar. La verdad es que no sé si van a llegar a completarlo, imagino que sí, porque llevan 2 días en esta misma zona. Aquí de momento no han colocado ni montado andamios. Y como veis, la parte central, toda esa zona contigua a la que estábamos hablando, podéis ver que ya han pintado todo, hasta incluso imagino que se ha secado. Y no veas cómo huele, huele muchísimo. Falta un pequeño sector, que es lo que hemos visto en el exterior, por terminar. Imagino que en estos días, antes del partido del Classic Match, habrán terminado ya con estos trabajos. Dejamos el modo gran angular para que flipéis conmigo. De esta parte de la fachada, a la derecha el museo, justo en la parte superior tenemos la terraza, que no se habla mucho de ella. Ahí tenemos
las pruebas que hicieron en esa parte central de la viga corona, y también a la izquierda tenemos justamente entre lamas esos soportes que vimos como la semana pasada colocaban de forma efímera pues el escudo y la letra U de Bernabéu. De momento vamos a fijarnos en la parte inferior, en el suelo, a ver si tenemos alguna furgoneta, algún camión que lleven pues las letras o alguna novedad, pero realmente no tenemos nada. Y ya parece que esta semana pues no van a jugar de nuevo con la instalación de otras letras de la parte de la fachada este, así que vamos para adentro. Por cierto, aquí en el tour tenemos el escudo que se han llevado, ¿eh? No, este ya estaba, pero se parece mucho al que colocaron en la fachada la semana pasada. Ahí lo veis, la parte de abajo separada de la parte de arriba. ¿Qué creéis? Bueno, entrada triunfal en el Estadio Santiago Bernabéu, hoy martes 19 de marzo del 2024. He de decir que tenemos las 4 esquinas encendidas, ¿eh? Tenemos las 4 esquinas encendidas. Aquí han cubierto también ya de nuevo, han vuelto a encender esas pantallas que hemos visto al principio, que estaban apagadas. Están limpiando, ¿no?, los altavoces con ese sonido, ya sabéis, peculiar. Tenemos las pantallas internas encendidas. Ayer vimos una nueva animación que no habíamos visto en la vida. Bueno, pues parece que hay otros canales que les escuece decir la palabra Jesús, pero ayer fuimos los que vimos esas pantallas encendidas con esas animaciones que solemos ver en las pantallas del fondo sur, fondo norte y también en los laterales. Vamos a ver qué tenemos en el interior, porque ya os digo que tenemos todas las esquinas encendidas, ¿eh? Esquina del fondo sur con el lateral oeste completamente encendida, ya es inminente, ahora sí que sí, que enciendan ya estas esquinas con otras animaciones en vez de estas coordenadas, ¿no?, estos grafismos de prueba. Tenemos esta esquina también, que fue la última en completarse completamente y correctamente. De momento vimos pues los días venideros a la colocación de esas mallas LED, cómo intercambiaban y sustituían las barras LED, y en el día de hoy ya no hemos vuelto a ver pruebas en esa zona. Vámonos al fondo norte con el lateral este. Ayer vimos también cómo encendían y apagaban en diferentes sectores. Hoy parece que nos encontramos todo correctamente. Y también, si quitamos un poco el zoom y recorremos todas las pantallas del lateral este, dejando atrás estas bonitas letras y las mejores del mundo de Real Madrid, el escudo y Daktronics, nos encontramos con esta esquina del fondo norte con el lateral este, donde, bueno, ya sabéis que estos días han estado haciendo pruebas. Hasta mismamente ayer vimos cómo seguían apagando y encendiendo diferentes sectores. Ya sabéis, todos estos días pues a base de pruebas en estas esquinas que tenemos ya completadas, a falta de encenderlas con las mismas animaciones totalmente acompasadas con las del fondo norte, fondo sur y los laterales. En estos precisos instantes, bueno, pues tenemos la mala suerte de que acaban de apagar estos sectores en la parte inferior. Parece que están realizando las pruebas cada día en una esquina en concreto. En este caso parece que hoy en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Las pantallas internas completamente encendidas. Seguimos viendo las mismas animaciones que veíamos pues hasta hace un mes o pocas semanas. Esta experiencia de Daktronics, este anuncio que impone en esta zona del lateral oeste. Vuelve a subir la plataforma, esta gran plataforma que vimos ayer cómo se elevaba en la zona del fondo sur y también en la esquina del fondo norte con el lateral este, colocando esos embellecedores que faltaban por colocar y sacando esa imagen impresionante, viendo la cesta con esos pedazos de cracks y al fondo pues esas animaciones del Real Madrid, ese escudo que vemos cada día cómo sube y cómo asciende en estas pantallas del videomarcador. Bueno, pues suben aquí, parece que van a corroborar en un primer plano, desde cerquita, que está todo correctamente encendido. Hay que ver, y yo desde aquí la verdad es que no veo ninguna barra LED que falle, pero es por eso que se meten prácticamente en la zona a pocos metros, para verlo de cerca mucho mejor, que es donde se ven realmente los fallos. Lo que digo, no parece que haya sectores que falten por iluminarse o hasta incluso intercambiar
esas barras LED, pero he de recordaros que ayer estaban trabajando en esa zona, es por eso que están, pues bueno, viendo desde cerquita para ver que esté todo correctamente. Bueno, vamos a seguir viendo cositas. Ahí tenemos la losa del terreno de juego, esta losa del terreno de juego que estos días pues ha llevado prácticamente también el protagonismo junto a las pantallas del videomarcador. Hemos visto cómo en la parte del lateral este se llevaban la zona del césped artificial, todo ese material que hemos visto durante tanto tiempo se había colocado en la parte superior de esas plataformas. Ya han vuelto a colocar todo ese material en dicho lugar. Hasta incluso hay que tener mucho cuidado porque dentro de poco tienen que sacar ya las bandejas del césped retráctil del hipogeo y por lo tanto hay que empezar ya a recoger. Y lo que me estoy fijando aquí, ahora lo veremos, en la zona norte de la losa del terreno de juego, es que tenemos una nueva plataforma antes de que se la lleven. Aquí la tenemos y tiene pinta, es que es más, la han desarmado. Estaban las escaleras por aquí, estaban las escaleras justamente en la parte de la derecha donde está el pedazo de crack. Vamos a ver si las encontramos o se las han llevado ya, pero es posible que estén haciendo una especie de simulación o que estén creando ya las plataformas correspondientes para los eventos. Ya sabéis que en los eventos, en los conciertos, la gente, pues los aficionados o el público en este caso, podrá transitar, podrá estar presente en la losa del terreno de juego, que obviamente pues no dejarán la losa como tal, sino que dejarán alguna superficie provisional. En este caso, en las esquinas parece que van a colocar esto, porque he visto, lo que digo, que esta esquina pues se ensamblaba correctamente antes, haciendo esquinazo en este extremo de aquí, y en el otro estaban las escaleras. Donde está ahora el del chaleco amarillo, estaban las escaleras, es decir, que estaban probando para colocarlo, pues debe ser que en esta zona. Ya sabéis que el mes que viene empezamos con los eventos, por lo tanto ya hay que dejarlo todo prácticamente preparado. Aquí están con una cortadora de suelo, también en esta zona de la losa, cortando pues esa parte entre los raíles donde discurren las bandejas del césped retráctil. Mirad cómo están haciendo pruebas, están haciendo simulaciones como si fuese un evento, preparando todo con estos accesos que se colocan de forma provisional. Han pasado por ahí y han colocado estas escaleras. Mirad cómo han desmontado esta gran plataforma, que ya prácticamente se ha quedado en 4 barras metálicas. Y al igual que vimos en el día de ayer cómo empezaban a colocar ya en el vídeo pues estas filas móviles en la parte superior de la grada alta del fondo norte, este fondo norte con el lateral oeste. Ahí podéis ver los anclajes que están colocando en la parte inferior, y no os preocupéis porque todo esto es por seguridad, por normativa, y es obligatorio hacerlo. Nos vamos al otro lado, vamos a ver si han empezado también a trabajar como lo han hecho en este vomitorio que acabamos de ver. De momento aquí han creado pues todo ese espacio, lo han ampliado, pero no han empezado a colocar esas plataformas supletorias que las vemos acopiadas de forma vertical en esa pared de tribuna. Ahí las veis acopiadas de forma vertical, apoyadas en sí en ese lugar, así que parece que dentro de poquito empezaremos a ver cómo colocan todo ese material. Seguimos recorriendo toda esa grada alta del lateral este, en este caso. Nos vamos a ir a otro de los vomitorios donde hemos visto estos días cómo rompían esas últimas filas más cercanas a ese acceso, y vamos a ver si aquí también han preparado la colocación de dicho material. No, aquí de momento no. Aquí de momento lo que tenemos es toda esta parte superior de la grada alta y los asientos. Parece que lo han limpiado, y en breve veremos cómo tienen que traer todas esas plataformas supletorias para este partido del sábado, este Classic Match que acogerá el Estadio Santiago Bernabéu a las 12 de la mañana, hora española, por supuesto. Siguen diferentes trabajadores viendo que esté todo correctamente. Ahí podéis ver las pruebas que están realizando para en un futuro muy cercano pues ya colocar
todos estos accesos provisionales para que la gente, lo dicho, pueda transitar sin ningún tipo de problema para el evento, para el concierto que se vaya a realizar en el nuevo Bernabéu. Y esto de momento es lo que tenemos en esta zona de la etapa del hipogeo. Ahí ya han desmontado esa escalera que hacía esquinazo con la zona de las plataformas y la losa del terreno de juego, y ahora que ya estamos hablando de las plataformas, vamos a ver por qué en el día ya nos encontramos en las plataformas del fondo norte con esos orificios para poder manipular, para poder acceder sin ningún tipo de problema y seguir trabajando en la zona. Y ahí veis cómo están colocando pues este material en el extremo de las plataformas, este material que después colocan pues el césped artificial que ya conocéis y que estuvieron limpiando para la ocasión, y que ya veis que en la parte sobre todo más cercana al lateral este ya han empezado a colocar y van desde el lateral este hacia el lateral oeste. Lo mismo han hecho con la banda del lateral este que comentábamos antes, y ahora os voy a enseñar también el fondo sur, donde en dichas plataformas del fondo sur también vimos cómo quitaban las zonas del césped artificial. Ahí podéis ver cómo colocan estos palets para hacer presión, para que se adhiera perfectamente a la zona. Y ahí podéis ver cómo han colocado ya también todo ese césped artificial en esas plataformas que salvan la zona de la losa del terreno de juego con la grada. Dejamos el modo gran angular, disfrutamos del interior. Ahí podéis ver que hasta incluso están manipulando con las propias manos todas esas barras LED que tenemos en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí es donde mejor se ve, y desde ahí informan pues a los compañeros de que tal zona pues falla o hasta incluso no está correctamente. Hasta hace unos segundos estaba haciendo fotos. A ver. A mí me daría mucho respeto tocar eso, sabiendo que está encendido. Pero bueno, imagino que no hay ningún tipo de riesgo cuando lo está haciendo. Qué pena, porque teníamos al principio del vídeo, cuando hemos empezado a grabar aquí en el interior, todo el 360 grados totalmente operativo, y hay sectores en la parte inferior de esta esquina que están apagados, los acaban de apagar. Pero sería la primera vez que está el 360 grados totalmente operativo, porque ayer faltaba un pequeño sector también en esa esquina. Luego se pusieron también a apagar diferentes sectores allí, en la parte inferior, y hoy nos encontramos con pantallas apagadas en esta esquina. Así que bueno, parece que se hace de rogar el colocar o proyectar nuevas imágenes en las zonas curvas del videomarcador. Pero no os preocupéis, porque dentro de muy poquito veremos ya el videomarcador completamente encendido, el 360 grados. Ahí podéis ver las plataformas que han ido colocando para salvar toda esa parte de las celosías. Todo esto está preparado para los nuevos eventos que vayan a realizarse en el Estadio Santiago Bernabéu. Podéis ver también que siguen trabajando en la zona, aún no han acabado, falta mucho por ejecutar, pero es verdad que han metido un gran acelerón durante estos días. Estas 2 semanas han servido de mucho en las obras del estadio, tanto en el exterior como en el interior. Avances en las gradas, con esos paneles metálicos en el cuarto anfiteatro, avances también en las esquinas del videomarcador, avances también en los diferentes elementos del césped retráctil con esas plataformas y demás, también en los accesos del fondo norte y lateral este, que hemos visto cómo colocaban esas plataformas supletorias. Ya parece que han quitado la escalera que estaba justo ahí, así que lo dicho, están realizando pruebas. Me estoy fijando que aparte que está bajando ya la plataforma de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, pues
Creo que han retirado como barandillas. No se va a ver bien por el brazo o el telescópico de la grúa. Pero tenemos barandillas allá copiadas. Parece que hasta incluso están preparadas para intercambiarse por algunas otras. Y veo que están pues en este segundo anfiteatro del fondo sur. Ah, son andamios, perdón. Pensaba que eran barandillas, pero son andamios. Además, esos andamios que justamente ayer vimos cómo colocaban para trabajar en el techo del segundo anfiteatro y que hoy vemos también en el segundo anfiteatro del lateral oeste. Así que no, falsa alarma, no son barandillas, son elementos para esas plataformas, esos andamios. Bueno, otra vez está encendida esa esquina. La esquina opuesta también. La esquina del fondo sur. Bueno, todas las esquinas del fondo sur están encendidas. Vamos a ver cuándo llega el día, ¿no? A lo mejor para el Classic Match es pronto, porque de momento no han hecho pruebas reales con imágenes reales como las que tenemos en el fondo sur, fondo norte, lateral este y lateral oeste. Perdón, fondo norte y fondo sur, como las que tenemos ahora mismo en pantalla. Así que parece que para el Classic Match no vamos a tener todavía lo que viene siendo imágenes en las esquinas. Además, ahí lo han apagado. Ahí lo han apagado. Así que nada, bueno, vamos a seguir realizando pruebas. De momento estas son las novedades en el exterior y en el interior. Hoy 19 de marzo, martes. Dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos muy, pero que muy pronto. Gracias. Hasta luego.